Hola a todos, esto es Ser o No Ser. Estamos en una nueva conferencia y la conferencia de hoy es sobre el recuerdo del ser o recuerdo de sí. Este término está acuñado por Gurdjieff, por Ouspensky, la Escuela del Cuarto Camino, en español, ¿no? Porque hay una cosa que me gustaría mencionar hoy, es que hay diversas tradiciones que también lo tienen. La más conocida de todas es el mindfulness, ¿no? Que así buscaron ese término en inglés, pero realmente pues es como una descripción, ¿no? O sea, realmente no es que así sea eh, ese término, ¿no? Y pues como son palabras tibetanas, en sánscrito o en tibetano, pues no se le puede traducir tan fácilmente el sentido, ¿no? Y pues precisamente este sentido es de lo que vamos a hablar hoy. Em, Existen dos cosas que se parecen pero no son iguales. De hecho, una es precursora de la otra, ¿no? La autoobservación y el recuerdo de sí. En la autoobservación, nosotros tenemos una capacidad de disociarnos, ¿no? De dividirnos entre observador y observado. Esto es lo más importante del recuerdo de la autoobservación, perdón. Que tú puedas ser capaz de como que vigilarte, ¿no? Yo siempre lo explico como que tienes una cámara de vigilancia, así que será más bien como un dron ahora que están de moda, ¿no? Que va así contigo para todos lados. Y tú lo que tienes que hacer es como que verte a ti mismo como si fuera una película, ¿no? No como si tú estuvieras viviendo eso, sino un poco impersonal, ¿no? Despegarte de esto. Pero curiosamente este no cancela lo que tú estás viviendo, ¿no? Imagínate que tienes una pelea con tu pareja, por ejemplo, y tienes impulsos así terribles, ¿no? Celos, que los celos son muy viscerales, ¿no? Están llenos de energía sexual y están llenos de ira, están llenos de orgullo. Los celos son muy complejos y muy fuertes, ¿no? Bueno, pues imagínate que tú tienes celos, tienes ira, tienes em, pues a lo mejor dolor emocional por lo que sea. Estás tú discutiendo y tienes una serie de agregados psicológicos apoderándose de tu máquina humana. Entonces, cualquiera diría que si tú eres capaz de observarlo, pues eso se cancela, ¿no? Como que dices, bueno, está bien, me voy a disociar entre observador y observado y voy a ver cómo estoy actuando, ¿no? Pues sí hay un porcentaje que tú le bajarías a a tu identificación, pero la realidad es que no es automático. Podrías seguir tú en esa misma dinámica, enojado con el ataque de celos, a lo mejor hasta con ánimos de hacer daño, ¿no? A alguien más. Entonces, pero podrías seguir y ser consciente de que te está pasando eso. O sea, por ejemplo, me estoy identificando, tengo una ira tremenda, ¿no? Quiero pegarle o hacer cosas. Pero aún así, eso no cancela automáticamente que tú sigas con esos comportamientos. Ahora, te va a servir adelante, ¿no? Porque en nuestro trabajo lo que hacemos es, una vez que yo puedo detectar que estoy pasando por esto, pues puedo, cuando ya esa emoción se haya ido de mí, cuando ya pueda relajarme, cuando pueda sentarme a meditar, pues eso me va a servir para
profundizar en ese defecto, comprenderlo y posteriormente eliminarlo. Es material, yo voy recogiendo material en todo el día, ¿verdad? Si tengo esa capacidad de disociarme. Ahora, tienes que mantener la atención. La cuestión es que la atención se pierde, ¿verdad? Bueno, ok, estoy intentando no lanzar demasiados conceptos al mismo tiempo para que se pueda comprender esto de la diferencia entre autoobservación y recuerdo de sí. Cuando tú te autoobservas, te das cuenta que eres, que existes, ¿sí? Eh, por ejemplo, como decía Descartes, ¿no? Si dudo, es que existo, ¿no? Me estoy planteando la posibilidad de que una cosa sea real o irreal, pero ¿quién se la plantea? Pues yo, ¿no? ¿Quién es yo? Pues si esa parte de ti que tiene la capacidad de plantearse que es él, es tu esencia, tu conciencia. Pero curiosamente, pues nosotros no la tenemos despierta, tenemos solo el 3% disponible de toda la conciencia. Bueno, pues hasta ahí, como que queda, autoobservación es muy claro, es muy fácil porque la mayoría de las veces o todas las personas con las que se habla de esto te pueden decir, alguna vez, así sea la persona que menos se ha planteado ninguna enseñanza espiritual, te puede decir que alguna vez ha sentido que puede observarse a sí mismo como un observador externo, ¿no? Ay, yo vi cómo me estaba portando mal con fulano, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente ha experimentado esto. Y es clarísimo cuando el primer día que te lo explican lo puedes hacer tú. Te vas del lugar o te desconectas de la videoconferencia y tú puedes salir a la calle y ya verte a ti mismo como un objeto de observación. A nada que mantengas un poco la atención, ya te empiezas a dar cuenta de de tus procesos internos. Entonces, siento yo que autoobservación es muy fácil de entender. Toda la gente lo ha sentido, toda la gente se lo ha planteado, todos hemos experimentado eh, más o menos, en mayor o menor medida, pues cómo es disociarse y observarte a ti mismo, cómo eres, lo que estás pensando, etcétera. Incluso a lo mejor te ves en un espejo y piensas, ah, yo soy esta persona. Y eso, tú te das cuenta que existes. Muchos nos damos cuenta que existimos. Tienes que estar definitivamente demasiado ya hipnotizado por la corriente de la vida como para no darte cuenta que existes. O sea, aunque sean flashes, ¿no? Ahora, el esfuerzo, pues es mantener esa conciencia continua. El problema es que en cualquier momento te puedes dar cuenta que existes. Respiras, por ejemplo, en este momento, respira y sientes el aire entrar, el latido de tu corazón y ya con eso te haces presente, estás aquí. Fácil, claro, pero ahora estar así todo el tiempo, pues eso ya es otro gran. Ahora, entonces, ¿qué es el recuerdo de sí? Si hasta ahora expliqué autoobservación, ¿verdad? Pero autoobservación, pues es como una cosa pequeñita y recuerdo de sí es una cosa enorme. ¿Qué pasa? Que yo puedo tender un puente entre la persona que soy yo, la existencia que tengo aquí, y un ser supremo, pero que también soy yo, en una medida muy pequeñita, pero que también
yo soy parte de esa seidad, ¿no? De ese ser supremo. Pero darte cuenta de eso o lograr ese puente es muy difícil. Yo sé que hay un ser superior, por ejemplo, o lo presiento, o me imagino, o creo, todas esas palabras, que existe un ser superior. Pero saberlo es un grado mucho más difícil. O sea, pensar en la existencia de, simplemente así, en la existencia de Dios. Hace un rato estaba escuchando un video donde hablan de Deepak Chopra, ¿no? Y que hay un escándalo aquí con los archivos estos, ¿no? Y él escribe una frase, ¿no? Y dice, Dios es un constructo, las chicas guapas son reales. Bueno, ya sabemos a lo que se refiere, ¿no? Una cosa muy perversa. Pero viene de un pseudo gurú espiritual que supuestamente escribió 80 libros, ¿no? Pero ¿cómo se cargó 80 libros en menos de una frase nada más? Dios es un constructo. Lo demás, lo que es de la carne, ¿cómo que dice? Es real. Eso es lo que él pone, ¿no? En uno de estos correos electrónicos. A ver, no estoy criticando en específico a Deepak Chopra, ¿no? Sino a muchos pseudogurús, ¿no? Como que es el símbolo de lo que es ser un pseudogurú, ¿no? Dar una imagen que no corresponde, ¿no? Intentar aparentar lo que no eres. Entonces, por qué traigo este ejemplo, ¿no? Porque después de tanto reflexionar, me imagino, ¿no? Porque ¿cómo escribes 80 libros sin reflexionar sobre lo que es lo divino, ¿no? Sobre lo que son otras dimensiones, porque más o menos de eso iba sus libros, ¿no? Lo he leído poco, pero sí entiendo de qué va, cuál eran las teorías de este hombre. Pero pues todo era tomado del hinduismo, básicamente, ¿no? Pero mezclado con términos científicos y ciencia, pseudociencia, ¿no? Y entonces ya te hacían ahí una cosa espiritualista. Bueno, pero él dice, Dios es un constructo, ¿no? ¿Y qué quiere decir con esto? Pues lo que han dicho mucha gente, ¿no? Es que a Dios lo puedo concebir como yo quiera, porque eso no puedo demostrar que existe, tampoco puedo demostrar que no existe. Esa es la gran paradoja de la divinidad. El gran problema es que hasta ahora la ciencia no ha podido demostrar que no existe, pero los que creemos y somos espirituales no podemos demostrar que existe tampoco. Estamos atrapados ahí, ¿no? Por eso coexistimos, o estás de un lado o estás del otro. Y a veces la misma persona se cambia de lado, ¿no? Bueno, pues el recuerdo de ser es la certeza de que Dios existe. Es decir, tendría que llegar un momento en que debido a la conciencia continua, a la autoobservación, al despertar de la conciencia, a despertar incluso las capacidades superiores como la mente superior y la emoción superior, con la imaginación, con la intuición, todo se juntara al mismo tiempo, dentro de ti se hiciera sangre, carne y sangre, con una realidad devastadora y te dieras cuenta que sabes que Dios existe. Dios, el ser, la divinidad, la divina madre, quien quieras. El ser en realidad tiene 49 partes autónomas y autoconscientes. Es decir, tú puedes verlo como Jesucristo o como el apóstol Pablo o como un anciano venerable o como la madre naturaleza. No sé, pero de pronto tendría que llegar un momento en que todas esas facultades superiores
te dieran un chispazo, un choque conscientivo que te metiera dentro del corazón la absoluta certeza de que Dios existe. Y no solamente eso, sino que puedes comunicarte, ¿no? Tender ese lazo, perdón. Estoy profundamente, no solamente sé que existe con Dios, sino que estoy conectado con Él. Soy Él ahora mismo y Él es yo. Claro, no, número uno, no lo vas a lograr muy fácilmente. Número dos, no te vas a quedar en ese estado, porque para eso se necesitaría no tener ego. Puedes experimentarlo en un momento, pero no puedes quedarte allí hasta que no esté totalmente disuelto el ego. Entonces, por eso es tan difícil, porque aquel que encarna al ser es un ser autorrealizado, y ese ser autorrealizado ya no tiene ego, y también tiene pues, otras facultades, ¿no? Como los cuerpos existenciales superiores del ser. Por eso se llaman cuerpos existenciales superiores del ser. El ser viene a ti a través de cuerpos especiales. Tú no puedes encarnar al ser como estás ahora. Con una chispita más de ser de lo que ya tienes, te morirías, caerías fulminado. Son fuerzas superiores, no puedes meterlas en una vasija inferior, no se puede. Es como querer poner agua caliente en una bolsa de plástico súper delgadita, ¿no? Agua hirviendo en una bolsa de plástico. Que no se puede, no se puede porque necesitamos esos recipientes superiores para tener la presencia del ser, ¿no? Entonces, ¿cuándo podemos tener al ser encarnado? Pues cuando tenemos los cuerpos superiores, existencias superiores del ser y hay una ausencia absoluta de ego. Entonces, una persona que tuviera esos dos requisitos ya tendría al ser absolutamente eh, en él mismo, ¿no? Y al revés. Entonces, esa es la razón por la cual es tan difícil de explicar, porque al no tener las condiciones que se requieren para nosotros encarnar al ser, pues no estamos continuamente en el ser. Sencillamente es imposible. Pero sí podemos por determinados momentos. Esto es lo más importante, que te aferres al recuerdo de ese determinado momento. Que aunque a lo mejor no puedas sentirlo siempre, sepas que es posible sentirlo. Y ya con eso tienes un mínimo de recuerdo de sí. El maestro dice, le preguntan al maestro, ¿cuánto por ciento podemos o cuánto podemos sentir al ser? Y el maestro dice, pues lo que tienes de conciencia libre. O sea que si tenemos, por ejemplo, 3% de conciencia libre, podemos sentir un 3% al ser, pero no podemos siempre estar en el ser porque estamos en el ego. O sea, es autonomásico. No se puede estar en el ego y en el ser al mismo tiempo. En el momento en que tú sentiste una conexión absoluta con el ser, a esto se le llama autorreflexión evidente del ser. De pronto te diste cuenta de algo súper fundamental, ¿no? No sé si has experimentado un momento de eureka, de sé lo que me acabo de comprender algo súper profundo, así sin pensar, sin esforzarte, como que ha venido a ti en tu corazón una certeza de algo, ¿no? Algo positivo, desde luego, ¿no? Vamos a suponer que a lo mejor
eh, no sabías si alguna vez has amado, ¿no? Tal vez a una persona del sexo opuesto, vamos a decir, a una pareja. Entonces, quizá llega un momento en que las circunstancias hacen que sientas una revelación y digas, sí, a esta persona la amo. Y es muy difícil, también muy difícil, porque tal vez es más fácil con las madres, ¿no? O con los padres, con los familiares más cercanos, porque ahí es donde tú puedes dar y recibir amor incondicional, ¿no? O sea, el amor incondicional, pues se siente profundamente, pero tú sabes que amas a tu madre, ¿no? Por ejemplo, sabes que la amas, pero no es tan clara esa sensación, porque tal vez no te llevas tan bien, hay una parte de ti que no, que choca, o tal vez haya problemas generacionales, o no sé, hay tantas cosas, ¿no? Pero tal vez llegue un momento en que las circunstancias se den de tal forma que te des cuenta que sientes amor incondicional, ¿no? Que realmente darías la vida por alguien sin pedir nada a cambio. Y eso, pues a lo mejor para los que tienen hijos, pues es la sensación de amar a un hijo, ¿no? Para nosotros que no tenemos hijos, pues es la sensación de amar a los padres. O sea, realmente cuando tú tienes esa certeza, como que te entra en el corazón, pum, ¿no? Y te das cuenta de que tienes un amor incondicional por alguien, eso es un poco te recuerdo decir. Es algo muy elevado, ¿no? Es algo en donde tú estás experimentando lo que es ser, no existir como normalmente hacemos, sino ser, ¿no? Tienes que experimentar lo que es ser, saber que eres, no solo que tienes un cuerpo físico, que respiras, no solamente que sueñas o que quieres o que amas o que piensas o que dudas, sino que eres, que hay una realidad superior más allá de todo raciocinio y eso es lo que de verdad eres, que todo lo demás es falso, que eso lleva va unido con eso, ¿no? Con que no solamente te das cuenta de tu existencia superior, de tu seidad, sino que también te das cuenta de que la inferior es una ilusión, de que los egos, las apetencias, la ignorancia, las dudas, el dolor, la misma muerte, son sensaciones que pasajeras, que no son verdad, que el cuerpo físico que tienes aquí no es verdad, que los objetos no son verdad, incluso las relaciones eh, sociales no son verdad. Están exactamente como dice Sandra aquí, que el sufrimiento es una ilusión y además es relativo, ¿no? Como, pues, una cosa cancela a la otra. Si de verdad eres una presencia superior divina, pues ya no eres esta cosa que está acá abajo, ¿verdad? Existes, pero eso es aparte. Las dos cosas se necesitan. Necesitas existir también para algún día llegar a ser, ¿no? Pero claro, es un gran, gran camino. Por eso nosotros decimos autorrealización. ¿Autorrealización de qué? Pues del ser. ¿Qué es lo que tenemos que encarnar para lograr esa autorrealización? Pues al ser en su totalidad, en todas sus partes autónomas y autoconscientes. Entonces, bueno, esta conferencia nos queda grande a todos
y más pues a quien intenta explicarlo, ¿no? Como a mí. Hay, hay tradiciones que lo hacen mejor, como por ejemplo en el budismo, lo que se llama mindfulness es el sati, ¿no? Que es igual, ¿no? La conciencia de la impermanencia, la conciencia continua, la presencia aquí y ahora. Es un fundamento estar aquí y ahora para poder algún día tener recuerdo de sí. Es un fundamento poder autoobservarse para algún día eliminar el ego y que esa conciencia libre se dé cuenta de qué es, ¿verdad? Existe con los judíos también otra cosa que, fíjate, voy a recordarlo aquí en el móvil. Este, aparte del sati budista está el Debekut y Kavanagh de los judíos, que son como la intención consciente. El Debekut es adhesión o unión con Dios. Y Kavanagh es la intención o concentración devocional en Dios. De hecho, bueno, perdón, volviendo al budismo, sati se traduce recuerdo, exactamente. Y el de Bekut y Kavanagh de los judíos es una forma de estar constantemente recordando a la presencia de Dios en tu vida cotidiana. El hasidismo lo lleva en el sentido de que intentan meter en la vida cotidiana prácticas espirituales, ¿no? Por eso tienen unas reglas demasiado rígidas, ¿no? Y son muchas. Por ejemplo, no puedes beber de un vaso con agua sin decir bendito sea, a ver cómo es, bendito sea Él, Dios nuestro, Rey del universo, que lo ha creado todo con su palabra, algo así. Y entonces puedes beber. No puedes comer sin decir bendito es Él, Dios nuestro, Rey del universo, que ha donado los frutos de la tierra. Entonces ya puedes comer, ¿no? O sea que ese tipo de reglas lo han hecho para no separar nunca la divinidad de tu práctica cotidiana. Claro que si lo haces sin conciencia, termina siendo fundamentalista, ¿no? Que también hay que decirlo, ¿no? Aunque a mí me guste mucho el hasidismo, es verdad de que pues le han sacado, obviamente lo están haciendo de forma dormida, ¿no? Entonces pues eso oprime en realidad a la gente, ¿no? No la libera. Por eso hay que hacer todo con conciencia, porque si no caes en el fundamentalismo, ¿no? Lo que intenta el hasidismo es que nunca te despegues de la práctica, pero no voluntariamente, ¿no? Sino, no que tú mismo vayas viendo cómo lo vas a hacer, sino a través de un montón de reglas, ¿no? No puedes cruzar el umbral de una puerta sin, sin tocar, darle un beso a la mezuzá, ¿no? Y luego están los días de guardar, ¿no? El Shabbat, que tienes que hacer, que no hacer esto, que hacer aquello, que no sé qué, pero es una forma de dedicarle un día completo a Dios. Si lo piensas, al final no es tan mala la idea, ¿no? El problema es eso, el problema es que cuando se te imponen reglas, pues no hay conciencia. Entonces, es como falso, ¿no? Como que están intentando falsear el recuerdo de sí. Entonces, sí, en el Islam también, incluso hay un contador, ¿no? Que usan los islámicos, en el que tienen que recitar el nombre de Alá cada tanto en su día cotidiano, ¿no? O sea, van haciendo todas sus labores cotidianas, pero llevan el contador de cuántas veces se acordaron de Alá, ¿no? Entonces, y tiene buena idea, o sea, es una buena idea,
Pero lo mismo, o sea, si tú llevas las reglas al extremo, lo que tú obtienes es fundamentalismo. Y nosotros pues estamos absolutamente del lado contrario del fundamentalismo.